Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y del equipo de coordinadores del doctor Leonel Fernández. Bienvenido, licenciado. Aquí estamos. Gracias por la invitación y saludos a las amigas y los amigos que se dan cita con este programa. Gracias, Ramón. Gracias, Cintia. Siempre, para nosotros es un placer tenerle por aquí, de verdad. Muchas gracias. El placer es nuestro. Licenciado, el tema general se ha discutido últimamente fue justamente la rueda de prensa que ustedes hicieron el domingo pasado en relación a la denuncia de una campaña sucia que se está orquestando con el expresidente Fernández. Ustedes toman como punto de ese asunto a un venezolano, en donde es señalado como el principal orquestador de este asunto. Han salido también, por ejemplo, tres precandidatos que calificaron como irresponsables esa situación, que se debió de haber ido primero al comité político. Háblanos al respecto sobre esto. Bueno, lo provechoso para nosotros de esta situación, hay que decirlo así, es que cuando nos enteramos, llegaron las informaciones con relación a lo que se pretende hacer y que ya estaba montado, la contratación de este personaje funesto, un personaje de la sombra, como lo es JJ Rendón, y todo el esquema de una campaña sucia que pretende detener el crecimiento que políticamente, electoralmente ha venido logrando el presidente Leonel Fernández. Nosotros valoramos dos cosas. En el 2015 tuvimos informaciones de que se pretendía hacer una campaña sucia contra el presidente Fernández y que ya se habían dado paso procurando algunos programas muy populares de radio, de televisión, para empezar con la misma, y se le habían negado a quienes andaban en estos pasos. Tuvimos las informaciones y dejamos que aconteciera. En esta oportunidad llegaron las informaciones y decidimos, ante las dos opciones, reaccionar después que se ponga en ejecución o denunciarla, arriesgándonos precisamente a que se nos solicitaran las pruebas sabiendo que nosotros no íbamos por cuenta propia a poner en escena la campaña sucia. La denunciamos y obviamente la prueba hubiese sido dar a conocer los detalles de la misma. Obviamente no podíamos hacerlo. Optamos por denunciarla y denunciarla para que el pueblo dominicano conociera de estas intenciones que trataban de repetir nuevamente un episodio que aconteció hace 4 años en contra del presidente Fernández. Salieron a lo que sabíamos, a descalificarnos, a exigirnos pruebas, nos llamaron hasta irresponsables. ¿Y qué pasó? Que el martes, a prima noche, empezó a verse lo que nosotros acabábamos de denunciar apenas 48 horas de antelación. El narcotraficante criminal convicto y confeso, condenado en los Estados Unidos, que purgó una pena por el crimen del narcotráfico, bueno, pues sencillamente ese señor salió el martes a prima noche a pretender descalificar al presidente Fernández nueva vez, haciéndolo con infamia, con calumnia y obviamente queriendo, mediante una campaña sin argumento, destruir la reputación del presidente Leonel Fernández. He ahí como muestra ese botón. Por lo tanto, lo que nosotros denunciamos el pasado domingo quedó en evidencia con la salida de este criminal tratando de dañar al presidente Fernández. Nos parece bastante factible la rueda de prensa que se hizo a propósito de los temas que acaba de exponer. Pero ustedes
como parte estratega, ¿no? Si Sí. se podría decir, de esta campaña con miras al 2020 de las aspiraciones presidenciales de el doctor Leonel Fernández. ¿Cuál sería la respuesta táctica para que quizás esa juventud que va a votar por primera vez no se deje embaucar por este tipo de promociones publicitarias, tomando en cuenta que tenemos una juventud muchas veces indecisa, sí, o quizás no con la suficiente capacidad o madurez para tomar una decisión fehaciente, y sobre todo porque hoy en día las redes sociales pues permiten que corran las voces de una manera ilimitada de situaciones como esa que usted acaba de comentar. Pero mire, Cintia, es que a lo que estamos asistiendo es a la reedición de algo que ya se hizo y que en su momento generó una confusión enorme y afectó sensiblemente. Por eso mismo. La imagen del presidente Fernández. La dialéctica nos enseña que un hecho histórico no se repite dos veces. Y que cuando suele hacerse, cuando suele darse el caso de la repetición de un hecho, se da como forma de comedia o como forma de tragedia. Y este episodio, quererlo reeditar, de vincular al presidente Fernández con esta figura, con este criminal, pues ya fue puesto en escena anteriormente. Fíjese cómo se está cayendo por sí mismo. Nuestra juventud, presente en las redes, está escuchando y está viendo todos los pormenores que se están dando de cara a esta nueva inserción de un convicto, por Dios. Le dicen ex convicto, pero este hombre es un criminal. Este hombre es un criminal. Que purgó una pena, perfecto, pero es parte del mundo oscuro del crimen organizado, que lo es el narcotráfico, y está ahí, protegido, no se sabe por quién, traído al país y colocada alfombra, VIP, Very Important Person, para que él saliera del aeropuerto. Vehículos blindados, fueron y lo recibieron. O sea, y todos esos detalles, esa juventud informada, actualizada, está teniendo acceso a ello. Fíjese que el impacto que se perseguía para dañar al presidente Fernández se ha revertido y ha ido por una indiscreción de este hombre, ha ido hacia la cancha del Partido Revolucionario Moderno, específicamente a la figura del presidente Hipólito Mejía, quien ha tenido que salir a hacer aclaraciones públicas y hasta a publicar un comunicado. En el caso del presidente Fernández, la denuncia que nosotros hiciéramos una vez, y hay una segunda parte de esto, que esperamos se detengan, porque las cosas no le han salido bien. Le han salido tornillos en el queso. Entonces, está claro que lo que se perseguía, el propósito de dañar al presidente Fernández, sencillamente abortó. Así lo vemos. Licenciado, ¿y usted cree que tuvo realmente el gobierno de Danilo Medina o algunos funcionarios 4 años atrás, cuando este capo Quirino hacía las denuncias contra Leonel Fernández? Nosotros, en una conversación que procuró el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, debido a que en la rueda de prensa, el vocero de la misma, donde nosotros estuvimos ahí también, esa rueda de prensa, el vocero de la misma fue un miembro del comité político, el doctor Radamés Jiménez. Pero tenía en su entorno a 3 miembros más del comité político. Tenía al doctor Franklin Almeida, tenía al ex vicepresidente de la República, también a Bauta Rojas y a Abel Martínez, es decir, 4 miembros más del comité político y otros miembros del comité central como nosotros que estuvimos ahí. El secretario general ha procurado, contrario a lo que hicieron
otros 3 aspirantes a la presidencia de la República, 2 miembros del comité político y un miembro del comité central, que salieron a descalificar al presidente Fernández en vez de llamarle para enterarse de cuál era la situación. Porque esos que son compañeros del presidente Fernández, que fueron funcionarios los 3 de los gobiernos del presidente Fernández, bien podían interpretar, decir, colegir, pero venga acá, no es verdad que este equipo político del presidente Fernández va a aventurarse a hacer una denuncia de esto de manera alegre o de manera irresponsable. Sin embargo, no actuaron así. Salieron a descalificar el mismo domingo en la noche y el lunes salieron a hacerlo. Han quedado de ridículos, han quedado totalmente de ridículos cuando han visto de cómo el martes ya teníamos la muestra de la campaña sucia con la aparición de este criminal. Es decir, los informes que teníamos, Ramón, es de que personeros enquistados en el gobierno efectivamente contrataron a JJ Rendón y son los artífices de la campaña sucia en contra del presidente Fernández. Esos datos se le entregaron al secretario general del PLD, quien a su vez se comunicó con el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Licenciado, con su permiso, el de los amables televidentes, nos vamos a unos comerciales y regresamos en breve con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Seguimos conversando con el doctor Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del PLD. ¿Se haría acompañar el doctor Leonel Fernández en este periodo de campaña, ¿no?, de figuras potables, renovadas? Nos referimos, por ejemplo, a ciertos personajes o aliados que él tuvo en su momento, algunos señalados por nuestra sociedad, otros actualmente en un proceso de litigio, específicamente el caso de Odebrecht. ¿Qué decisiones ustedes han tomado al respecto? ¿Lo han considerado esta posibilidad? Bueno, Cintia, usted puede ver, porque usted es un ente activo de la comunicación en la República Dominicana, y ha podido ver cómo el presidente Fernández está rodeado de una cantidad de jóvenes, mujeres y hombres que creen en este proyecto, que tienen sumamente claro que cuando en el año 1996 el presidente Fernández fue candidato, visualizaba la sociedad que hoy estamos viviendo 23 años después. Y lo visualizaba tanto y tan clara era su visión que al ser presidente en el 96 con 42 años, fue el hombre que habló del parque cibernético y lo llevó a la práctica. Fue el hombre que habló de reducir la brecha digital entre los que lo tienen todo, los que tienen más, que iban a tener acceso a la alfabetización del siglo XXI, que lo es el manejo, obviamente, de la informática y el manejo del idioma inglés. Y el presidente Fernández insertó en nuestros liceos, en nuestras escuelas públicas, las computadoras, los laboratorios de computadora, y le dio paso a los centros tecnológicos comunitarios. Se reían de él, decían que le gustaba jugar con computadora, no entendían el signo de los nuevos tiempos. Y por eso hoy nosotros estamos viviendo en un país donde hay más de 10 millones de celulares, de teléfonos inteligentes en manos de los dominicanos y de las dominicanas, en donde además el mundo tecnológico es parte de la alfabetización en nuestras escuelas. Esa fue la visión del presidente Fernández. Mire cómo vamos de la mano con los nuevos tiempos. Tenemos una deuda social acumulada. Hay una agenda de pobreza que aún la República Dominicana tiene pendiente de combatir. Hay lo que se llama la desigualdad social. Recientemente se determinaba que el 20% de los que más tienen, pues disfrutan del 50% de la riqueza que se produce en la República Dominicana, de nuestro Producto Interno Bruto. Y eso es inequidad, eso es desigualdad social.
por igualmente. Entonces, ese Leonel Fernández de hoy, no ya el del 96, sino el hombre de hoy, que tiene la edad de la que tenía el presidente Mejía cuando llegó a la presidencia, la edad prácticamente del presidente Danilo Medina cuando llegó en el 2012 a la presidencia. Leonel es un hombre joven aún para darle al país. Y hoy, el que tuvo la visión en el 96 de los tiempos que vivimos ahora, es el que está proyectando la visión hacia el 2044 y ya lo está trabajando. Pasado mañana se pone en circulación el libro precisamente RD 2044, que es la visión en términos de infraestructura por parte de Leonel Fernández y su equipo de lo que deberá ser la República Dominicana de cara a los grandes desafíos que tenemos en estos tiempos. Licenciado, ¿qué Dígame. opinión le merece lo sucedido con la visita que hizo Hipólito Mejía al capo Quirino Paulino para supuestamente indagar algunas denuncias como referente a Funglode? Una visita que al fin y al cabo lo que le está haciendo daño a él como candidato. Bueno, Ramón, Cintia, amigas y amigos, lo único que uno puede de escuchar al presidente Mejía señalar que él le pidió una cita a este criminal que vive escondido, protegido no se sabe por quién, porque le devolvieron todos sus bienes, vive en la opulencia, es multimillonario, todos sabemos de dónde salieron los recursos que hoy posee, y entonces lo que uno puede decir es, ¿qué está pasando por la cabeza del presidente Mejía? ¿Cómo es que el presidente Mejía le pide una reunión a este criminal? ¿Cómo es que va y se reúne allí procurando indagar el origen de los fondos de Funglode, que lo conoce todo el mundo aquí? Cuando salió Leonel del gobierno en agosto del 2000, los empresarios de este país dieron la cara anunciando el financiamiento de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Ellos, encabezados por don Pepín Corripio, don Alejandro Grullón y su familia. O sea, ellos todos dieron la cara y se sabe de dónde salieron los recursos para la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Pero entonces hay otra cosa. No es que fue ahora que le pidió una reunión, no. Es que en el año 2004 se conoció, luego de que el gobierno que encabezara el presidente Leonel Fernández desmanteló la red del crimen que encabezaba Quirino Ernesto Paulino Castillo, la desmanteló, lo apresó y se lo entregó a los Estados Unidos, donde lo juzgaron y lo condenaron. Y allí él se autoconfesó responsable de todos los crímenes que se le señalaban. Pues resulta que ese hombre fue capitán del ejército, ascendido por el presidente Hipólito Mejía. Pero oiga más, el secretario de las Fuerzas Armadas, a la sazón, el general Soto Jiménez, le manifestó al presidente de la República, llamado Hipólito Mejía en ese momento, le llevó un expediente y le dijo en qué andaba este hombre. Después de eso lo ascendió. Pero no conforme, buscó la reelección presidencial y tenemos los desayunos o el desayuno del presidente de la República, Hipólito Mejía, en la residencia de este criminal, que además fue juramentado por, todo el mundo sabe, el secretario de la presidencia del gobierno de Hipólito Mejía. Es decir, que lo único que uno puede señalar con esto es, ¿y qué está pasando por la cabeza del presidente Mejía? He dicho que entiendo que los seguidores de Hipólito, los que siguen al presidente Mejía, deben de estar en un estado depresivo, pero tan grande que requieren de asistencia médica al ver el espectáculo que acaba de dar ante el país y confesar a alguien que está aspirando a que los dominicanos y las dominicanas le vuelvan a elegir presidente. Verdaderamente inverosímil lo que ha sucedido con el presidente Hipólito Mejía.
Por otra parte, aparentemente para algunos algunos estatutos de nuestra Constitución son impugnables para algunos, ¿no? Sí. Específicamente con el tema de la reelección. ¿Cómo ustedes contrarrestarían esta posibilidad en dado caso de darse, o sea, alguna novedad que tú quisieras compartir con nosotros aquí con relación a ese tema? ¿Cómo no, Cintia? Lo primero es que el Partido de la Liberación Dominicana, para salvarse de una crisis que se puso en relieve en el año 2015 por la modificación a la Constitución que apenas tenía 5 años de promulgada, se promulgó el 26 de enero del año 2010, y es un aporte, esta Constitución, un importante y trascendental aporte del Partido de la Liberación Dominicana a la sociedad dominicana. Esta Constitución representa la más avanzada de la región y en el caso de República Dominicana, la más avanzada desde 1963, la denominada Constitución de Juan Bosch. Nosotros nos oponíamos a que se modificara esa Constitución para favorecer a una persona, al presidente de turno. Se pactó esa modificación. El presidente Medina se comprometió a no buscar un nuevo periodo. Se lo dijo al país, se lo dijo a la dirigencia PLDista y además lo juró ante Dios como testigo. Firmó un acuerdo de 15 puntos que luego se le anuló uno en el Tribunal Superior Electoral y se validaron los otros 14 puntos. Se llevó al Comité Central del PLD, del cual formamos parte. Lo aprobamos los miembros del Comité Central y luego se llevó el 30 de agosto del año 2015 al Pleno Nacional de Dirigentes y se firmó. Ese acuerdo se aprobó por el Pleno Nacional de Dirigentes. Está validado en todos los órdenes, en el PLD, estatutariamente, y hasta en el Tribunal Superior Electoral, es decir, en una de las altas cortes. Resulta que ese pacto no se puede violentar. No se puede violentar. Y el que va contra ese pacto y procura violentarlo está tratando de dañar la unidad del PLD. Concluyo esta pregunta señalando algo muy importante. El pasado jueves, el secretario general del partido dio una rueda de prensa y en esa rueda de prensa advirtió que aunque la Constitución se puede modificar, obviamente el PLD no tiene los votos para modificarla, Cintia, de el PLD, el gobierno, transitar ese camino sería sobre la base de la inmundicia, de la putrefacción, de una operación mercantil, como dijera el ministro de Energía y Minas, el doctor Antonio Isa Conde, refiriéndose al proceso del año 2015, que dijo que ese proceso de reforma fue una operación mercantil de compra y venta de votos que nunca debería repetirse. Entonces, lo primero es que no tenemos voto para reformarla. Y aunque el secretario general lo dice de esa manera, el pasado jueves en una rueda de prensa dijo, la Constitución se puede modificar, mas el presidente Medina no puede repostularse porque eso se pactó. Eso se pactó. Entonces, por ahí andan las cosas y nosotros esperamos de verdad, y lo digo de todo corazón, que en la mente del presidente Medina, pues lo que impere sea la prudencia, la ecuanimidad y que no permita que ese entorno reeleccionista que hasta se mete en tratar de dañar al presidente del PLD con una campaña sucia, que ese entorno reeleccionista no se le imponga al buen criterio que debe tener el presidente de la República, preservar la unidad del PLD, cumplir su palabra, respetar los acuerdos y propiciar que en el PLD se escoja un candidato presidencial y luego salir a apoyar a ese candidato para que el PLD retenga el poder nueva vez en el año 2020. Licenciado, solo nos resta agradecer su participación aquí en Encuentro Directo. Muchísimas gracias. Nosotros a usted. Gracias, Cintia,
Gracias, Ramón. Muy agradecidos y aquí estamos a su orden. Muchas gracias. Hacemos una última pausa. Al regreso así lo captamos. Estaremos hablando de la juventud hoy en día en República Dominicana. No le cambie.